En este episodio nos concentraremos en revisar un periodo crucial de la historia de México, de 1966 a 1968. La presidencia de Gustavo Díaz Ordaz se caracterizó por ser uno de los periodos más sombríos de la vida pública reciente. En ese tiempo, la Dirección Federal de Seguridad alcanzó su apogeo de poder, con el capitán Fernando Gutiérrez Barrios a la cabeza. A su lado, un grupo selecto de gentes, entre ellos Luis de la Barrera y Miguel Nazararo, ejercieron un control prolongado sobre la institución. Durante este periodo, la DFS desempeñó un papel crucial en la vigilancia y represión de movimientos políticos, disidentes y grupos de oposición. Infiltraron organizaciones estudiantiles, sindicatos y movimientos campesinos, deteniendo y persiguiendo a líderes y activistas. La DFS también llevó a cabo operaciones encubiertas como la asignación de agentes para vigilar a diplomáticos de países socialistas, a petición de la CIA. Estas operaciones, ejecutadas en secreto, revelan la complejidad y la intensidad de la actividad de inteligencia durante ese periodo. Nos encontramos nuevamente con el coronel Lorenzo Cárdenas Barajas, en un acontecimiento crucial: la aprehensión de todos los dirigentes del Movimiento Revolucionario del Pueblo el 12 de agosto de 1966. Cárdenas Barajas, siempre representándose como el instructor de la guerrilla de Fidel y el Che, distribuye armas de fabricación estadounidense a un grupo que incluye periodistas, médicos y alguien que se hace pasar por maestro normalista. Sin embargo, este último resulta ser un infiltrado del recién creado C-047. El grupo de investigaciones especiales de la DFS, dirigido por Miguel Nazararo y Luis de la Barrera. Según un hombre de confianza de Fabricio Mejía, el rastro del ex coronel Lorenzo Cárdenas Barajas se desvanece en enero de 1967, luego de la detención del núcleo duro de la Liga 23 de septiembre, Pedro Uranga y Jacobo Gamiz, este último hermano del profesor asesinado en Madera. En ese momento, acaban de establecer contacto con los guerrilleros maestros del estado de Guerrero, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas. Los detenidos sufrieron golpes, descargas eléctricas y torturas con alfileres debajo de las uñas. Luego fueron sometidos a ahogamiento. Finalmente llegó el momento más impactante. Ante sus ojos llorosos y amoratados, vieron a quien los había entrenado, armado y asesorado, el ex coronel Cárdenas Barajas. Sonriente y perfumado, mientras ellos, cubiertos de fluidos corporales, se daban cuenta de que todo eso había sido un engaño. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. El movimiento estudiantil comenzó como respuesta al exceso de fuerza por parte de los granaderos. El 23 de julio de 1968 se desató un enfrentamiento entre estudiantes de dos escuelas preparatorias. Lo provocó la intervención de los granaderos. Según un informe de un espía de la Secretaría de Gobernación, los estudiantes fueron perseguidos por los granaderos hasta la vocacional 5, donde golpearon a varios estudiantes y a dos alumnas. La DFS demostró habilidad para infiltrarse en el movimiento y recopilar información, pero se observó una falta de análisis significativa y una tendencia a alimentar las paranoias del presidente Díaz Ordaz. El 30 de julio, el rector de la UNAM, Barros Sierra, decretó que la bandera nacional ondeara a media asta en las instalaciones universitarias, declarando un día de luto para la universidad. Instó a que las protestas se llevaran a cabo dentro de los recintos universitarios y convocó una marcha para el 1 de agosto a las 4:30 p.m. Se esperaba la participación de aproximadamente 100,000 personas, incluyendo contingentes del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Escuela Normal Superior y ciudadanos indignados. El 4 de agosto se presentó un pliego petitorio de 6 puntos y un transitorio. En apenas media página se delineaba el México deseado: libertad para los presos políticos, destitución de jefes policíacos capitalinos, derogación de ciertos artículos del Código Penal que permitían encarcelar por el vago delito de la disolución social, indemnización a las familias de los fallecidos y heridos y esclarecimiento de las responsabilidades de los principales actores. Además, se exigía un diálogo público como punto transitorio. En esa época, los organismos de inteligencia mexicanos generaban gran cantidad de información, pero carecían de la capacidad para convertirla en inteligencia. Eran burocracias enfocadas en la cúpula, pero mal equipadas para comprender la efervescencia social. La Dirección Federal de Seguridad era la institución más destacada, una eficiente policía política capaz de infiltrarse en los círculos opositores, pero incapaz de comprender las fuerzas históricas. Su
Sus informes eran superficiales y carentes de profundidad. El 27 de agosto, una enorme multitud salió del Museo de Antropología e Historia, estimada entre 100,000 y casi 1,000,000 de personas. Marcharon hacia el Zócalo, portando pancartas con mensajes sensatos y moderados como "queremos democracia", "la Constitución nos respalda y garantiza", y "en los cuarteles debe de haber escuelas, no en las escuelas cuarteles". Demandaban el fin de la violencia estatal y el respeto a la Constitución. En la tarde del sábado 21 de septiembre, los estudiantes del Politécnico atrincherados en Tlatelolco estaban decididos. Uno de sus líderes, Jaime García Reyes, recuerda cómo se prepararon para enfrentar a los granaderos. "Nos preparamos desde la mañana en la Vocacional 7, ubicada entonces en Plaza de las Tres Culturas. Confeccionamos bombas Molotov, nos subimos a los techos de Tlatelolco y era un espectáculo padrísimo ver a los niños con cucharas, escarbando y sacando piedras, porque Tlatelolco estaba empedrado y subían enormes cantidades de piedras a los edificios". A partir del 24 de septiembre, las dependencias del Estado comenzaron a preparar la masacre de Tlatelolco con dos objetivos claros: descabezar el movimiento estudiantil y aterrorizar a su base social. La noche del 1 de octubre, el gobierno anunció su disposición para negociar. El primer encuentro estaba programado para la mañana del 2 de octubre. La presidencia designó a Andrés Caso y a Jorge de la Vega Domínguez como sus representantes, mientras que el CNH nombró a Gilberto Guevara Niebla, Luis González de Alba y Anselmo Muñoz. A pesar de las conversaciones, no se llegó a ningún acuerdo. Sin embargo, los representantes presidenciales solicitaron una nueva reunión para el 3 de octubre, la cual nunca se llevó a cabo. Según los datos oficiales de la época, se identificaron entre 10 y 15 francotiradores que recibieran la orden de disparar contra la multitud. Se sabe que el presidente Gustavo Díaz Ordaz, su jefe de Estado Mayor, el general Luis Gutiérrez Oropesa, y muy probablemente el jefe de la estación de la CIA de México, Winston Scott, estaban al tanto de la situación. Por otro lado, la única misión del batallón Olimpia era arrestar a los líderes del movimiento estudiantil. Luis Echeverría tenía la responsabilidad de establecer en la Secretaría de Relaciones Exteriores al grupo encargado de lanzar las luces de bengala como señal de inicio de la masacre, así como distribuir en lugares estratégicos de la plaza a los 6 equipos que registrarían los acontecimientos en video. Sergio Aguayo Quesada comenta en su libro El 68, los estudiantes, el presidente y la CIA, que a las 6:10 p.m. se avistaron las primeras luces de bengala. Las verdes indicaban avance y las rojas advertían la presencia de grupos armados y la necesidad de precaución. Para el batallón Olimpia, identificado con un guante blanco, la bengala roja sería la señal de bloquear los accesos al edificio y detener a los líderes. A los francotiradores se les ordenó abrir fuego contra la multitud al ver las luces de bengala. Los disparos provocaron confusión entre militares y policías, uniformados o de civil, con guante blanco o sin él, ya que las bengalas emitían órdenes contradictorias. Se cuenta la anécdota de un grupo militar que se tendió en el suelo gritando al unísono: "Batallón Olimpia, no disparen", esperando ser escuchados por alguien con autoridad, pero nadie respondió. Ante el abandono en el que se encontraban, se unieron a la refriega y comenzaron a disparar. En menos de 2 minutos, la Plaza de las Tres Culturas fue desalojada por la multitud, cumpliendo así la orden de desalojar a los estudiantes mediante un movimiento envolvente que les dejara una salida. Los estudiantes escaparon por los huecos deliberadamente dejados por la tropa. La escena se convirtió en un caos, con todos enfrentándose entre sí. Desde los helicópteros se disparaban contra aquellos en las azoteas o edificios, mientras que los agentes de la judicial del distrito también abrían fuego. Incluso se cuenta la anécdota de un vecino que tomó su tiempo para disparar contra soldados que estaban en la plaza. El objetivo de filmar el incidente era demostrar que el movimiento había disparado desde las alturas contra el ejército. Sin embargo, dada la complejidad del operativo y la cantidad de unidades y corporaciones con órdenes contradictorias, el caos era inevitable. En este contexto, las filmaciones perdieron su propósito original y en lugar de responsabilizar al movimiento, evidenciaron un gobierno que había perdido el control sobre la violencia que habían desencadenado. De acuerdo a Fritz Glockner, en su ensayo Los años heridos, los sucesos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas han dejado una marca indeleble en la indignación y la memoria de millones de jóvenes mexicanos. En primer lugar, se hizo evidente que las vías legales, democráticas y de lucha política estaban cerradas, ya fuera debido a la corrupción, al cooptamiento o, como muchos experimentaron, la represión del gobierno. Se estima que durante las décadas de los 60 y 70, alrededor de 2,000 hombres y mujeres llegaron a la conclusión de que la única alternativa era enfrentarse directamente al régimen. Destaca una pinta que llegó a existir en la entrada del auditorio de la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del Poli Unidad Zacatenco, la cual rezaba: "A la chingada el gobierno, el poder nace del fusil". Un momento icónico de 1968 fue durante los Juegos Olímpicos,
cuando los atletas afroamericanos Tommie Smith y John Carlos levantaron el puño en un gesto de apoyo al movimiento por los derechos civiles durante la ceremonia de premiación de los 200 metros. Sergio Aguayo sostiene en su libro La Charola que para la operación de Tlatelolco Díaz Ordaz retomó los antecedentes del 30 de diciembre de 1960 en Chilpancingo y el 15 de septiembre de 1961 en San Luis Potosí. En estas ciudades, las movilizaciones populares fueron sofocadas mediante operativos en los que los grupos de francotiradores que nunca fueron identificados dispararon contra el ejército, la policía y la población reunida en plazas públicas. Eso sirvió como pretexto para realizar detenciones masivas. La violencia indiscriminada aterrorizó a las mayorías y desalentó a los simpatizantes. Así pues, el presidente estaba dispuesto a sacrificar las vidas de algunos policías, militares, estudiantes y civiles en Tlatelolco. La patria es primero, y en ocasiones esa patria exige la sangre de algunos de sus hijos, algo que volveríamos a ver en junio de 1971.